Capítulo 39 del Manual de la Legión de María, Puntos Cardinales del Apostolado Legionario, página 323. 1. En nuestro trato con las almas, María debe acompañarnos siempre. Por condescender con los miserables prejuicios de los que tienen a María en poca estima, la dejamos nosotros a veces relegada a la oscuridad. Semejante método de contemporizar con nuestros adversarios obedecerá tal vez a razonamientos humanos, pero está muy lejos de reflejar el plan de Dios. Ignorar la parte que tuvo María en la redención sería como si intentáramos predicar el cristianismo sin Cristo. Es Dios quien ha dispuesto que sin María no hubiera anuncio, ni llegada, ni entrega, ni manifestación de Jesús. A. Desde un principio y antes de la creación del mundo, María estuvo en la mente de Dios. El mismo Dios fue el primero en esbozar para ella un destino indudablemente único y sin par. Toda esa grandeza suya tuvo orígenes remotísimos, precedió a la constitución del mundo. Desde un principio, la idea de María estuvo presente en la mente del Padre Eterno, juntamente con la del Redentor, en cuyo destino participaba ella. Desde aquel momento tan remoto había contestado Dios a la pregunta del escéptico. ¿Qué necesidad tenía Dios de la ayuda de María? Ciertamente Dios pudo haber prescindido totalmente de María, lo mismo que pudo haber prescindido del propio Jesús. Pero el plan que quiso adoptar incluía a María. En aquel instante en que fue decretado el nacimiento del Redentor, se decretó también que María estuviese a su lado. Es más, el proyecto divino le asignó nada menos que el oficio de Madre del Redentor, y eso lleva necesariamente consigo el oficio de Madre de todos los que iban a estar unidos a Él. Así, desde toda la eternidad, María quedó ensalzada a un puesto singular entre todas las criaturas, absolutamente sin comparación ni con los seres más sublimes, distinta de todos los demás en la mente divina, distinta por su predestinación única y por lo tanto singularizada entre todas las mujeres en aquella primera profecía de la redención que Dios proclamó a Satanás. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te pisará la cabeza cuando tú hieras su talón. Génesis 3:15. He aquí un resumen de la futura redención hecho por el mismo Dios. No cabe duda, María pertenece a una categoría única aún antes de nacer, después y siempre. Ella es la enemiga de Satanás, inferior al Salvador, pero la segunda después de él. Génesis 2:18, y diferente por completo de las demás criaturas. Nadie tan cerca de él como ella, ni profeta, ni siquiera el Bautista, ni rey ni caudillo, ni apóstol ni evangelista, incluso los mismos San Pedro y San Pablo, ni el mayor de los papas y pastores y doctores, ni santo alguno, ni David, ni Salomón, ni Moisés, ni Abraham, ninguno. Ella sola, entre todas las criaturas habidas y por haber, está designada por Dios para ser la cooperadora de nuestra salvación. B. Revelada en profecía al vivo y claramente. El curso de la profecía sigue: la Virgen y el Hijo, la mujer y el niño, la reina sentada a la diestra del Rey. La afirmación frecuentemente repetida de que una mujer ha de ser un factor primario en nuestra salvación, que por venir se profetiza así para ella.
¿Acaso no es consecuencia lógica de esto todo lo más grande que podamos afirmar sobre ella? Apenas si nos damos cuenta de la fuerza contundente y conclusiva que tiene la profecía respecto al puesto que ocupa María en la religión cristiana. Una profecía es una sombra de lo que ha de venir, una mirada que penetra el tiempo, un pálido bosquejo de lo que se ve en lontananza. La profecía tiene que ser forzadamente menos viva, menos clara, menos concreta que la realidad de la que habla, pero también tiene que guardar con esa realidad cierta armonía de proporciones. La profecía que había revelado la redención como la obra conjunta de una mujer y de su hijo, y excluyendo a cualquier otro, los dos aplastando la cabeza del maligno, sería radicalmente inexplicable con una realización en la que la mujer quedara relegada a la oscuridad. Por eso, si esa profecía merece el nombre de tal, y si la salvación es la realización perpetua del misterio salvador de Jesucristo en la concreción de la vida humana, y así nos lo declara a la par la Santa Iglesia y las Sagradas Escrituras, en la economía cristiana hay que hallar a María al lado de Jesús, inseparable de él en su obra salvadora, la nueva Eva, dependiente de él, pero necesaria para él, es decir, la medianera de todas las gracias, como las llama la Iglesia Católica, para expresar el oficio de la misericordia que ella ejerce. Si lo que vislumbra la profecía es hoy la verdadera tierra de Dios, los que estiman a María en poco son extranjeros y ajenos a esa tierra. La Anunciación revela igualmente su puesto fundamental. Se acerca al punto fulminante de las profecías. Al fin de tantos siglos llega ya el gozo de su realización. Consideremos la admirable ejecución del plan de la divina misericordia. Trasladémonos en espíritu a aquella conferencia de la paz, la más importante que han visto los siglos. Esta negociación entre Dios y los hombres se llama la Anunciación. En aquella conferencia, Dios estaba representado por uno de sus arcángeles y la humanidad por aquella cuyo nombre ostenta la legión como un privilegio. Ella era solo una gentil doncella, pero de ella dependió ese día el destino de toda la humanidad. Llegó el ángel con noticias más que sorprendentes y propuso a María la encarnación. No era una simple notificación, no fue violentada su libertad de elección. Y así, por un momento el destino de la humanidad se estremeció mientras duró la reflexión de María. La redención era el deseo ardiente de Dios, pero en esto, como tampoco en temas de menor importancia, Él no forzaría la voluntad del hombre, brindaría el privilegio inconmensurable, más para que el hombre lo aceptara, y el hombre era libre de rechazarlo. Había llegado el momento que todas las generaciones habían esperado con ansiedad. Desde siempre todas las generaciones habían pensado en él. Era el momento cumbre de todos los tiempos. Hubo una espera. Aquella doncella no aceptó de inmediato. Hizo una pregunta y se le dio una respuesta. Hubo otro silencio y después ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Aquellos labios trajeron a Dios a la tierra, sellando el gran pacto de paz de Dios con la humanidad. D. El Padre ha hecho depender de ella la redención. Son poquísimos los hombres que perciben realmente las consecuencias del consentimiento de María. Aún la generalidad de los católicos se forma una idea muy pobre del importante oficio desempeñado por ella.
Pero los doctores de la Iglesia dicen cosas como esta: suponiendo que la Virgen no hubiese aceptado el don de la maternidad, la segunda persona divina no se hubiera encarnado en sus entrañas. ¡Qué cosa más sublime! Pensamiento aterrador: depender Dios del fiat de una doncella de Nazaret para enviar a su unigénito a rescatar al mundo. Lucas 1:38. En esta sola palabra culminó todo el mundo antiguo. De ella arrancó el mundo nuevo. Es el cumplimiento de todas las profecías, el eje de todos los tiempos, el primer destello del lucero de la mañana, anuncio del sol de justicia. Es la palabra que forjó, en cuanto era capaz una voluntad humana, el vínculo que unió el cielo con la tierra y elevó a la humanidad hasta Dios. Entre paréntesis, Hettinge. Cosa realmente sublime, significa que María era la esperanza de la humanidad, pero esperanza firme, porque en sus manos nuestra suerte estaba segura. Y aunque no podamos comprenderlo en todo su alcance, la misma razón nos dice que aquel acto del consentimiento de María tuvo que ser el acto más heroico que jamás hizo una mera criatura. No lo pudo hacer nadie más que ella entre todos los hombres y en todos los tiempos. Fruto de este heroísmo fue la venida del Redentor, y no para ella solamente, sino para toda la humanidad caída, en cuyo nombre había dado su consentimiento. Y con el Redentor, María nos trajo ese cúmulo de beneficios que llamamos fe. Todos esos dones sobrenaturales que hacen vivir al hombre la vida verdadera. Sí, esta fe, que es lo único que importa, cuya posesión obliga a abandonar y sacrificar todo lo demás como cosa sin valor alguno. Comparado con ella, esta fe, la de todas las generaciones pasadas, presentes y venideras, se apoyó enteramente en las palabras del consentimiento de la Virgen. No hay cristianismo auténtico sin María, pues esta dulce Virgen ha traído a la tierra tan inestimable don. Bien merece que todas las generaciones la llamen bienaventurada. Sería inconcebible que aquella que trajo el cristianismo al mundo quedase excluida del culto cristiano. ¿Qué pensar entonces de quienes se llaman cristianos y al mismo tiempo hacen poco aprecio de ella y hasta la desprecian o hacen contra su honor cosas todavía peores? ¿No se les ha ocurrido pensar que toda la gracia que poseen se la deben a ella? ¿No se detienen a discurrir que, si hubiesen sido excluidos de su consentimiento en la noche de la Anunciación, no hubiera habido para ellos redención sobre la tierra? En ese supuesto estarían fuera del ámbito salvador. La verdad es que, por más que clamen todo el día y todos los días, Señor, Señor, Mateo 7:21, si no hubiera hablado por ellos María, nunca habrían sido cristianos, ni tendrían parte con Cristo. Pero si por la bondad de Dios tienen algo de cristiano, si les ha sido dada una participación en la vida sobrenatural, sepan que todo se lo deben a María, porque estaban incluidos en su consentimiento. En una palabra, el bautismo, que hace a cada persona hijo de Dios, le hace al mismo tiempo hijo de María. Y esto es así, aunque no haga caso de la madre, y aunque con una frase de Shakespeare rechace todos los cuidados y angustias de la madre con mofa y menosprecio, y ella llegue a saber por experiencia que un hijo desagradecido es más doloroso que la mordedura de la serpiente. La gratitud, pues, y una gratitud práctica,
debe ser el distintivo del cristianismo en sus relaciones con María. Debemos expresarle nuestro agradecimiento unido al que tenemos al Eterno Padre, porque la redención es regalo común de los dos. G. Siempre hallamos al Hijo en compañía de la Madre. Ha sido del divino agrado que no se inaugurase el reinado de la gracia sin María, y fue su voluntad también que continuasen las cosas por el mismo camino. Cuando quiso Dios preparar a San Juan Bautista para la misión de precursor suyo, le santificó por medio de la visita amorosa que hizo su bendita madre cuando la visitación. En la primera Nochebuena, quienes cerraron las puertas a María, se las cerraron también a él. No se percataban de que al rechazarla a ella, rechazaban con ella a aquel a quienes ellos esperaban. Cuando los pastores que representaban al pueblo escogido hallaron al deseado de las naciones, le hallaron con ella. Si le hubiesen vuelto la espalda a ella, no le hubieran encontrado a él. En la Epifanía, el Salvador escogió a las naciones gentiles en la persona de los 3 magos, pero si éstos llegaron a encontrar al Hijo, fue porque encontraron a la Madre. Si hubiesen tenido a menos el acercarse a ella, no habrían llegado hasta él. Lo que se realizó en secreto en Nazaret tuvo que ser confirmado públicamente en el templo. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre, pero se ofreció en los brazos y por manos de su madre, porque aquel niño le pertenecía a su madre. Sin ella no se podía efectuar la presentación. Pero sigamos. Los santos padres nos dicen que Jesús no quiso inaugurar su vida pública sin el consentimiento de su madre, y el Evangelio nos informa de que el primer milagro con que probó la autenticidad de su misión lo hizo en Caná de Galilea a ruegos de su madre. G. Hombre por hombre, doncella por doncella, árbol por árbol. Cuando se realizó sobre el Calvario la última escena del terrible drama de la redención, Jesús quedó colgado en el árbol de la cruz, y al pie de la cruz estaba María, y no como simple madre amante, ni por una casualidad, sino cabalmente para desempeñar el mismo oficio que desempeñó en la Encarnación. Estaba allí como representante de todo el género humano, ratificando el ofrecimiento que había hecho de su Hijo en bien de los hombres. Nuestro Señor no se ofreció a sí mismo al Padre sin el consentimiento de su madre, ni sin el ofrecimiento de sí mismo en nombre de todos sus demás hijos. La cruz fue a la par el sacrificio de él y de ella. Afirma el Papa Benedicto XV: así como es cierto que ella sufría y agonizaba de dolor con su hijo agonizante, también lo es que ella renunció a sus derechos de madre sobre aquel hijo por causa de nuestra salvación, y la inmoló en cuanto estuvo en su mano para aplacar a la divina justicia. Por eso podemos decir que ella redimió con Cristo al género humano. H. El Espíritu Santo obra siempre en unión con ella. Vengamos un poco más acá, a Pentecostés. En aquella ocasión grandiosa, cuando la Iglesia fue destinada a cumplir su misión, allí estaba también María. Atraído por su oración, bajó el Espíritu Santo sobre el cuerpo místico y entró a morar en él con toda su grandeza, poder, honor, majestad y gloria. María vuelve a ejercer para con el cuerpo místico de Cristo los mismos menesteres que ejerció con su cuerpo físico. Pentecostés es como una nueva Epifanía. En ambos misterios rige la misma ley. María es el elemento esencial. Y así en todos los misterios de la gracia hasta el fin de los tiempos. Ya puede uno orar, trabajar y esforzarse. Si María queda excluida,
se frustra el plan divino. Si María no está presente, no se concede gracia alguna. Sobrecogidos con este pensamiento, se nos ocurrirá pensar: ¿qué pasará con aquellos que ignoran o insultan a María? ¿No recibirán ninguna gracia? Sí, reciben gracias de la misma Madre a quien desconocen o insultan. Su ignorancia crasa de quién es María les podrá excusar, pero qué título más pobre para entrar en el reino de los cielos, qué manera de portarse con aquella que les está ayudando a entrar. Pero esas gracias así concedidas vienen a ser solo un delgado hilillo comparado con la caudalosa corriente que de otra suerte fluiría, y las almas quedan en gran parte secas y estériles. ¿Y qué puesto debemos señalarle? Algunos, oyéndonos atribuir a una simple criatura un poder tan universal, se escandalizan y dicen que injuriamos a Dios. Pero nosotros respondemos: si Dios ha querido obrar así con María, ¿dónde está la injuria? Sería una necedad afirmar que a fuerza de la gravedad menoscaba el poder de Dios. Precisamente la ley de la gravedad viene de Dios y cumple en toda la creación los designios del Creador. El mismo grave error hay en ver una falta de respeto para con Dios cuando se atribuye a María, en el universo de la gracia, un influjo comparable con el de la gravedad en el mundo. Si Dios ostenta su soberanía en el reino de la naturaleza, estableciendo leyes para ella, ¿cómo no ha de poder manifestar su bondad y omnipotencia estableciendo una ley peculiar para María? Aún admitiendo la obligación de reconocer a María en el culto cristiano, algunas personas están preocupadas por la calidad y cantidad de su devoción mariana. ¿Cómo he de repartir mis oraciones entre las tres divinas personas, María y los santos? ¿Cuál es la medida justa, ni más ni menos, de lo que debo ofrecer a María? Otros adoptarán una actitud más extrema objetando: ¿me apartaré de Dios si dirijo mi oración a María? Todos estos reparos proceden de aplicar ideas terrenas a las realidades del cielo. Tales personas se figuran a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a María y a los santos, como otras tantas estatuas ante las cuales no se puede rezar sino de una en una, dando la espalda a las demás. No faltan ejemplos para ilustrar la compatibilidad del culto a María y a los santos con el culto supremo debido a Dios. Mas, cosa extraña, para disipar todas las dudas y dificultades, no hay recomendación ni más sencilla ni más henchida de piedad cristiana que esta. Sí, es verdad que todo lo tienes que entregar a Dios, pero entrégaselo todo con María. Esta devoción, al parecer algo exagerada, en la práctica es la que está más libre de todas las perplejidades que trae consigo el medir y regatear en materia de piedad. J. Todas nuestras acciones deben ratificar su fiat. Este modo de obrar está justificado en la misma Anunciación. En aquel momento, todo el género humano estaba identificado con María, su representante, tanto que las palabras de la Virgen recogían la voz de toda la humanidad, y Dios la miraba a ella. Ahora bien, la vida diaria del cristiano no es más que la formación de Jesucristo en un miembro particular de su cuerpo místico, y esta formación se lleva a cabo gracias a la cooperación de María en la Encarnación. Entonces, debemos deducir que María es tan madre de cada cristiano como de Jesucristo, y son tan necesarios su consentimiento y sus desvelos maternales en el crecimiento diario de su Hijo en el alma de cada hombre,
como lo fueron para la concepción y el desarrollo del mismo Redentor en su persona física, lo cual significa para el cristianismo muchas cosas y muy importantes, entre otras estas dos. La primera, reconocer francamente y de todo corazón a María como su representante en el ofrecimiento de aquel sacrificio que, empezando en la Anunciación y consumado sobre el ara de la cruz, redimió al mundo. La segunda, ratificar lo que hizo María en su favor durante todo aquel tiempo, para poder disfrutar sin rubor en toda su plenitud de los infinitos beneficios que por este medio le fueron concedidos. Mas, ¿cómo ha de ser esta ratificación por parte del cristiano? ¿No bastaría un solo acto? Para solucionar la cuestión, no tenemos más que reparar en este hecho. Si todos los actos de nuestra vida han sido elevados a la categoría de actos cristianos, han sido por María. Luego, ¿no es razonable y justo que esos mismos actos lleven algún sello de reconocimiento y gratitud para con nuestra querida Madre? Así pues, solo resta repetir la solución ya dada. Debes entregar a María absolutamente todo. K. Con María glorificad al Señor. Tenedla presente, siquiera de un modo vago y generalmente en todo momento. Unid vuestra intención y vuestra voluntad a las suyas, de manera que cada acto y cada súplica del día se hagan con ella. No debe ser excluida en nada. Si rogáis al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o algún santo, hacedlo siempre en unión con ella. Ella repetirá vuestras mismas palabras. Ella y vosotros abriréis vuestros labios al unísono. Ella tomará parte en todo. Si lo hacéis, no solo estará a vuestro lado, estará en cierto modo dentro de vosotros, y vuestra vida será una entrega continua a Dios de cuanto poseéis en común ella y vosotros. Esta forma de devoción mariana, que abarca todo nuestro ser, es el justo reconocimiento de la parte que tuvo y sigue teniendo siempre María en la economía de nuestra salvación. Es además la devoción a María más fácil, resuelve las dudas de quienes quieran echar la cuenta de cuánto hay que darle y los escrúpulos de los que temen darse a María robándole a Dios. Sin embargo, todavía habrá católicos que dirán: es una devoción exagerada, que demuestren dónde se falta aquí a la razón, dónde hay menoscabo de lo que se debe dar a Dios. Sería más acertado poner esa objeción a los que se dicen muy celosos por la gloria de Dios, pero no quieren conformarse al plan trazado por Él, a los que profesan tener las Escrituras como palabra santa de Dios, pero no quieren escuchar los versículos donde se entonan las grandezas que el mismo Dios ha hecho en María, y donde se dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Lucas 1, 48-49. Tratando con personas indecisas como esas, es preferible usar términos que reflejen fielmente toda la riqueza y perfección de esta devoción. ¿Cómo es posible que los legionarios hablen de su reina de otro modo? Expresiones mezquinas y pobres no harán más que envolverla en un manto de sombras. Si María no es más que una fantasía, una creación del sentimiento, ¿no son por cierto los católicos quienes obran razonablemente, sino los que hacen poco caso de ella? En cambio, la declaración franca e ingenua de todas sus prerrogativas y del lugar esencial que ocupa en la vida cristiana resulta un desafío tal que ningún corazón algo susceptible a la gracia podrá desconocer. Y después de examinarlo,
No hay alma sincera que no se rinda a los pies de tan buena madre. La Legión cifra todo su anhelo en llegar a ser un reflejo de María. Si se mantiene fiel a este ideal, recibirá una participación del don supremo de su reina, la gracia de iluminar los corazones que yacen en las tinieblas de la incredulidad. El gran maestro Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, en un comentario que hace del pasaje evangélico de la Anunciación, tiene esta hermosa frase: el Hijo hace subir hasta lo infinito la excelencia de su madre, porque la infinita bondad del fruto exige una bondad en cierto modo infinita también en el árbol que lo da. En la práctica, la Iglesia Católica considera a la Madre de Dios como dotada de un poder sin límites en el reino de la gracia. Se la considera como Madre de todos los redimidos, a causa de la universalidad de su gracia. En virtud de su divina maternidad, María es, aparte de las tres divinas personas, el poder sobrenatural más extenso, el más eficaz y universal que existe en el cielo y en la tierra. Voynier, la divina maternidad.